bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juncal Solano y el día de hoy agárrate con la noticia que te voy a platicar. Y es que resulta que Ricardo Alemán y Televisa llaman narcotraficante a López Obrador. Aseguran que el presidente de México está coludido con el narcotráfico y que ya pactó y que ya entregó la nación al narcotráfico peor que con Felipe Calderón. ¿Quieres saber de qué se trata y qué reacción hizo López Obrador ante esto? Pues quédate conmigo porque lo tienes que saber. Charritos, y pues ya sabemos que tanto Ricardo Alemán como el mismo Televisa no saben quedarse callados, no saben quedarse tranquilos, y menos cuando se trata de despotricar, de intentar retorcer, confundir a la gente y, lo más importante, deshacer la imagen que López Obrador día a día ha construido del gobierno que está llevando a cabo con los mexicanos. Y hoy nuevamente tanto Televisa como Ricardo Alemán vuelven a dar la nota. Pero ahora aquí lo curioso es que fue en conjunto. Sí, antes ya habíamos visto que un Ricardo Alemán, por su parte, después de haber sido despedido de Televisa, pero ahora Televisa y Ricardo Alemán se unen. ¿Qué quiere decir? Que Ricardo Alemán regresará a Televisa. Nuevamente son amigos, ya le quitaron el castigo luego de haber pedido que alguien le arrebatara la vida al presidente López Obrador. Vamos a investigar qué hay detrás de todo esto. Y dice así. A continuación te voy a presentar el siguiente tuit y dice lo siguiente. El chayotes de Ricardo Alemán acusa ahora a López Obrador de pactar con los narcos en México y esta batalla ya la ganaron las mafias, advierte. Esta fue la nota que el día de ayer el día de hoy fue publicada por Ricardo Alemán. Recordaremos que tiene una página, yo sé que nadie la ve, yo sé que nadie ve tampoco su Twitter, pero el señor anda con todo. Pero aquí lo interesante es que Televisa fue el que le dio el impulso o quien le pidió que empezara a difundir esta noticia. Es decir, se lo agarraron de su chivo expiatorio. Y dice, López Obrador ya pactó con el narco. Acusa a Ricardo Alemán. Disminución de decomisos de este tipo de sustancias ilícitas en el primer trimestre se deben a los pactos con López Obrador. Eso fue lo que dijo Ricardo Alemán y dice así. Tras la publicación de las cifras sobre el decomiso de estas sustancias ilícitas durante los últimos meses, el comunicador Ricardo Alemán aseguró que el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador pactó con los líderes de grupos criminales. A través de una publicación de Twitter, el conductor de Televisa o ex conductor de Televisa y Canal 11 colocó una tabla en la que comparaban las cantidades de estas sustancias que se encuentran durante los primeros meses de la administración de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y así sucesivamente, para compararlos con López Obrador. El problema es que el señor agarró una nota que justamente ayer estuvo circulando Televisa, justamente esta tabla que lanzó Televisa también en su noticiero y también en Canal 11 la lanzaron. Y dice así. ¿Qué tal? ¿Ya les quedó claro quién ganó la batalla contra el crimen? Ganaron las mafias de estas sustancias ilícitas que ya pactó López Obrador, así o más claro. Recordaremos que López Obrador, para empezar, esta nota, esta fuente la lanza Televisa y Canal 11. Entonces desde ahí ya no hay una fuente confiable, desde ahí hay que dejarlo claro. También recordaremos que el señor se está agarrando de esta situación luego de que López Obrador mencionó que su objetivo principal no sería ir a capturar los cárteles, sino que su objetivo principal, sería irlos desmantelando de forma inteligente. ¿A qué me refiero? Fuentes de trabajo, oportunidades para los jóvenes, no más huachicol, porque recordemos que el huachicol ya había rebasado. Ya había superado el hecho de el consumo o la venta de estas sustancias ilícitas. ¿Qué quiero dar a entender? Que para los cárteles era más importante el robo de combustibles porque era la forma en la que se podían mover. Ahora, si se está combatiendo el huachicol, se queda parado el negocio porque no hay forma de mover las mercancías, no hay forma de que comiencen a circular estas sustancias porque no hay robo de combustibles, y eso ya había quedado sentado en una investigación.
Entonces, recordaremos que esa fue la estrategia principal de López Obrador y que conductores como Ricardo Alemán tomaron las palabras, las trastornaron y dijeron que López Obrador no le interesaba combatir el crimen organizado y que ya había pactado, cuando eso no fue cierto. Recordaremos que López Obrador dijo que sí se va a combatir, pero su objetivo no va a ser una cacería de brujas como con un Felipe Calderón, que al final de cuentas terminó dándonos a tole con el dedo, porque el señor era dueño de las mafias y López Obrador dice: yo no quiero eso, fuego con fuego hace más fuego, lo que yo quiero es ir desmantelando poco a poco y que cada vez sea menos la necesidad, sea menos ¿cómo podríamos decirlo? Sea menos esa espinita de querer experimentar, que los jóvenes o que cualquier persona se quiera unir a ese tipo de unidades delictivas. Y bueno, esta es la tabla que presenta Ricardo Alemán. Aquí está el tweet y dice lo siguiente: primer trimestre de cada administración, y dice con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto y con López Obrador. También, si nos ponemos a analizar esta situación, si todo empezó con Felipe Calderón, luego siguió con Enrique Peña Nieto, pues es evidente que a quién le va a caer todo este peso, todas estas malas decisiones que se tomaron durante años. Pues nada más ni nada menos que a López Obrador. Entonces, también el señor que no empiece y que no diga. Además, ¿qué seguridad tenemos nosotros de confiar en las cifras de un Felipe Calderón cuando vimos que estuvo trabajando con el Chapo Guzmán? ¿Qué confianza le tenemos a un Enrique Peña Nieto que también vimos que estuvo trabajando con el Chapo Guzmán? Y no lo digo yo, lo dijo el mismo Chapo Guzmán durante el juicio en Estados Unidos. Entonces, creo que desde ahí se cae totalmente estas palabras por parte de Ricardo Alemán, y creo que es muy fuerte que llame al propio presidente de México narcotraficante. Creo que debe tener cuidado, y ya sabemos que Ricardo Alemán está enfermo, está mal, tiene problemas, y su objetivo se ha hecho una obsesión, el hecho de querer atacar, acabar con López Obrador, a tal grado que recordemos que inclusive llegó a pedir que alguien le arrebatara la vida al presidente, y eso al señor le costó el trabajo. ¿Por qué? Porque ahora no tiene trabajo en ninguna televisora fuerte, a tal grado que él tuvo que empezar a abrir su propia página y ya no trabaja con nadie porque nadie le quiere dar trabajo tras esos trastornos que el señor ha tenido ya presentado últimamente. Y si no me creen, vamos a ver la siguiente nota, donde dice lo siguiente, y dice así: antes de las redes, las palabras de los comunicadores de la derecha eran ley, hoy se han convertido en un eterno chiste. Y ponen principalmente a Ricardo Alemán, que recordaremos también estaba dentro de los periodistas que habían recibido dinero de forma directa por parte de Enrique Peña Nieto para que difundiera sus cochinadas. Y dice así, lo estamos viendo en pantalla, y dice: Ricardo Alemán, un opinólogo que ya no es útil a la derecha. Es decir, que este es un análisis de cómo ya la gente de derecha, ya los programas de derecha, ya estas televisoras, un Televisa, un ADN, o este tipo de, pues sí, de televisoras que toda la habían tenido, un 11 Noticias, habían tenido la fuerza o habían tenido liderazgo de la comunicación, hoy ya no ven rentable a un Ricardo Alemán, que es lo que le está pasando hoy en día a Carlos Loret de Mola, que cada vez baja el rating, al final va a terminar como un Ricardo Alemán, y de mí se acuerdan. Ahora, a continuación, esta es una columna donde explica cómo es, o la razón por la cual los medios tradicionales han ido perdiendo fuerza, y poco a poco las redes sociales se han ido posicionando poco a poco como un medio de comunicación confiable, y que la gente ha decidido brindarles esa confianza, esa atención de dedicarle unos minutos para escuchar las noticias. Además de que es de una forma más rápida, traes el dispositivo, el celular, lo que sea, te llega la notificación, ¡pup!, y puedes ver enseguida, donde habla principalmente de las razones por las cuales la gente ha dejado de creer. Y dice: ahora ya estamos ante un umbral donde los medios que chantajeaban al presidente en turno lograban beneficios económicos. Vamos dejando las cosas muy claras. Para nadie es un secreto que estos comunicadores, un Ricardo Alemán, un López Dóriga, un Loret de Mola, una Denise Merker, también los de TV Azteca, llegaban, Carlos Marín, llegaban inclusive a sobornar a personas por no difundir información que les habían encontrado, y cobraban muy muy bien. Un ejemplo claro
López Dóriga inclusive por eso tuvo que salir también de Televisa, por el hecho de que ya no solamente llegaba a extorsionar a políticos, sino también llegaba a extorsionar inclusive a empresarios, razón por la cual fue demasiado el conflicto que a Televisa se le hizo mejor sacarlo. Obviamente lo siguen protegiendo, pero prefirieron sacarlo del noticiero estelar para evitarse problemas, porque sabían que se venían pues más medios de información, más libertad, más formas de conocer la verdad, y sabían que si seguía López Dóriga con esta situación, algún día le iban a descargar y las consecuencias también iban a ser para Televisa. Y así básicamente todo lo que hemos conocido y que hemos sabido en relación a los medios tradicionales, que tú sabes perfectamente, y es la razón por la cual ya no decides ver estos medios, que repito, siempre es muy importante que cuando tú tienes algún medio de comunicación o tú tienes la oportunidad de comunicarte con personas, tienes que ser muy responsable, y en el momento que se pierde la responsabilidad, en el momento que dejas de ser transparente y en el momento que dejas de ser honesto, la gente te castiga, porque los tiempos ya no son los de antes, y por eso te tienes que ir con mucho cuidado, y tu objetivo va a ser decir la verdad, pero hacia tu público, no hacia el gobierno, no hacia un político, sino hacia tu público y hacia las personas. En fin, amigos, ¿qué tal? Por eso hoy Ricardo Alemán lo vemos y aún Televisa diciendo sandeces como el hecho de que López Obrador es un narcotraficante, López Obrador ya hizo esto, y que en realidad la gente ya no cree y no confía, porque desde hace mucho tiempo se les perdió la confianza, porque ellos mismos traicionaron al pueblo mexicano. Pues bien, amigos, con esto fue todo por el día de hoy. Yo soy Juncal Solano para el Charo Político. No te olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima. Hola amigos, bienvenidos al Charo Político. Yo soy Juncal Solano y el día de hoy agárrate con la noticia que te voy a platicar. Y es que resulta que el día de hoy ya se hace público sin vergüenza. Estos dos partidos anuncian, el PRI y el PAN, que se unen para contrarrestar, para írsele con todo, tanto a Morena como al gobierno de López Obrador. Muy quitados de la pena, pero ¿quieres saber